viendo la semana pasada sobre los buffers biológicos, la importancia de ellos para que no se desarrollen estos desequilibrios ácido-base, ¿verdad? Para que se mantenga el pH del medio en sus límites bastante estrechos. Entonces vamos a continuar un poquito qué pasa cuando falla alguno de esos sistemas que estuvimos viendo que hacen que el pH se mantenga dentro de esos límites. Entonces vamos a hablar de los desequilibrios ácido-base. Sobre esto también van a ser los primeros casos bioquímicos que se van a desarrollar. O sea, en realidad la semana que viene ya le estaríamos dando a los primeros 4 grupos los primeros 4 casos, ¿verdad? Para que vayan desarrollando y antes de hacernos su primera entrega nos vayan consultando. Entonces eso sería la semana que viene. Sabemos que antes del examen no van a existir para eso, así que vamos a darles el lunes posiblemente. Otra cosita que no les va a gustar tanto, pero que no podemos evitar, es que esta clase va a entrar para el examen del lunes, ¿sí? Así que si tienen alguna duda luego de que termine la clase, nos pueden escribir hasta el jueves, ya sea a mí o a la profe Fátima, sin ningún tipo de inconveniente de acuerdo a los ejercicios que vayan realizando. Entonces, podemos empezar. Creo que estamos todos. Como les venía diciendo, los desequilibrios ácido-base se llevan a cabo cuando falla alguno de los sistemas que vimos la semana pasada. Sabemos que el sistema tampón bicarbonato es la estrella a nivel extracelular y sobre eso nos vamos a enfocar nosotros, ¿sí? También vimos que ese sistema es un sistema abierto, ¿está bien? Entonces, al ser un sistema abierto, dependía de la regulación del sistema respiratorio y del sistema renal. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, si alguno de esos dos sistemas falla, vamos a tener un desequilibrio ácido-base, ¿sí? Dependiendo de si el pH baja, de acuerdo a eso que está fallando, va a ser una acidosis. O si el pH sube, va a ser una alcalosis, ¿sí? Y dependiendo de si lo que está fallando el sistema respiratorio o renal, voy a tener acidosis o alcalosis respiratoria o acidosis o alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces, los desequilibrios ácido-base se producen cuando hay un cambio en el pH extracelular. Puede ocurrir cuando la función renal o respiratoria está anormal o está alterada o está fallando, o cuando existe una sobrecarga de ácido de base que sobrepasa ya la capacidad de neutralización de nuestro sistema tampón. Entonces, la causa primaria de ese desequilibrio puede ser o respiratoria o puede ser metabólica. Si es respiratoria, ¿cuál era mi componente ácido que se eliminaba por la respiración? El dióxido de carbono, ¿verdad? Dos. El CO2, el dióxido de carbono. Entonces, cuando yo tengo un problema respiratorio, al que le tengo que mirar es a mi dióxido de carbono. Tengo que ver si él está alterado. Y evidentemente, si el problema es respiratorio, él va a estar alterado, ya sea en su concentración o en su presión. ¿Cuál era la presión normal de dióxido de carbono a un pH de 7.4? La presión normal en milímetros de mercurio. ¿Cuánto era? 40 milímetros de mercurio. 40. ¿Qué pasa si yo tengo 50 milímetros de mercurio de dióxido de carbono? Yo voy a estar en un caso de acidosis o de alcalosis respiratoria. Acidosis. Respira de acidosis, Acidosis. porque estoy teniendo mucho más de mi componente ácido. ¿Está bien? Porque su presión está aumentada. Y si su presión está aumentada, su concentración evidentemente lo está, porque son directamente proporcionales. ¿Está bien? ¿Qué pasa si mi presión de dióxido de carbono, qué sé yo, me asusté, empecé a hiperventilar porque me asaltaron en la esquina? Me asusté, me asaltaron, me dio un ataque de ansiedad. ¿Qué pasa si eso hace que yo hiperventile y mi presión de dióxido de carbono baje por encima de 40 a 30 milímetros de mercurio, por ejemplo? ¿En qué caso voy a estar? ¿De una acidosis o de una alcalosis respiratoria? Alcalosis no, pues. Alcalosis.
de alcalosis respiratoria, porque estoy perdiendo mucho de ese mi componente ácido. ¿Está bien? Entonces estoy en un caso de alcalosis respiratoria. ¿Y por qué respiratoria? Porque el que está teniendo o el que se está alterando es mi dióxido de carbono. Y mi dióxido de carbono estaba controlado por el sistema respiratorio. ¿Está bien? Si es metabólico mi problema, yo le voy a mirar siempre al bicarbonato. Si es respiratorio, al dióxido de carbono, ya sea su presión o su concentración. Y si es metabólico mi problema, voy a mirarle al bicarbonato. La concentración de bicarbonato va a estar alterada. El bicarbonato, ¿qué componente era? ¿Ácido o básico? Básico. Era un componente básico, ¿sí? Entonces, si yo tengo el valor de bicarbonato por debajo de 24 milimolar, qué sé yo, 15 milimolar de bicarbonato, ¿en qué estaría teniendo, según usted, si ese fuera mi defecto primario? Alcalosis. En el caso de acidosis o alcalosis, si tengo, en lugar de tener 24 milimolar de concentración normal de bicarbonato, tengo 15. Por ejemplo, acidosis. Acidosis. Acidosis, porque se está perdiendo mi componente básico. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo por encima de 24? ¿Qué sé yo? 30. ¿Qué voy a estar teniendo? ¿Un caso de acidosis o alcalosis? Alcalosis. Alcalosis, porque está aumentado mi componente básico. En ese caso también le podemos mirar a los protones. ¿Qué pasa si yo estoy vomitando? ¿Qué se pierde con el vómito? Ácido. Protones. Se pierden protones porque se pierde jugo gástrico, ¿sí? Entonces se pierde protones. ¿Qué voy a estar teniendo? ¿Acidosis metabólica o alcalosis metabólica por vómito? Alcalosis metabólica. Alcalosis, porque estoy perdiendo protones. ¿Qué pasa si consumo diuréticos? ¿Qué sé yo? Quiero bajar de peso, quiero verme bien, empiezo a consumir diuréticos. ¿Qué se pierden? ¿Qué se puede llegar a perder por la orina en demasiada cantidad? Protones. Los protones. Protones. Entonces, ¿qué voy a estar teniendo? ¿Acidosis o alcalosis metabólica? Alcalosis. Alcalosis metabólica. Entonces, eso es lo que sería como la causa primaria. ¿Qué es lo que me genera mi desequilibrio? Ácido base. ¿Dónde está mi problema? Si es en el sistema respiratorio o si es en el sistema renal o metabólico. ¿Está bien? Y si es en el sistema respiratorio, lo primero que voy a tener que mirar es la presión de dióxido de carbono o la concentración de dióxido de carbono. Ahora, si es metabólico, lo primero que voy a mirar es la concentración de bicarbonato, que se puede estar perdiendo o se puede estar consumiendo. ¿Sí? Que son dos términos distintos que nos van a hacer diferenciar entre dos tipos de acidosis metabólica, ya sea hiperclorémica o normoclorémica, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se está perdiendo mi bicarbonato o se está consumiendo mi bicarbonato, o si algo hace que yo pierda protones o pierda bicarbonato por la diarrea, por ejemplo. Por la diarrea se pierde bicarbonato. Entonces, si yo estoy perdiendo bicarbonato, que es mi componente básico, voy a estar en un caso de acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, puede ser causa primaria o respiratoria o metabólica. Si es respiratoria, le miro al dióxido de carbono. Si es metabólica, le miro al bicarbonato. Entonces, cuando tenemos este tipo de desequilibrio, nuestro sistema actúa. La semana pasada hablamos un poquito de que existen respuestas compensatorias, ¿sí? A esos desequilibrios. O sea, que nuestro sistema va a tratar de compensar. Si estamos en un caso de acidosis, entonces, por ejemplo, si es un caso de acidosis metabólica, ¿qué va a hacer el sistema respiratorio? Y va a tratar de compensar eso, tratando de hiperventilar para eliminar el componente ácido lo más que se pueda para tratar de regular otra vez ese pH.
Entonces, las respuestas compensatorias son todo lo que el organismo utiliza como mecanismo de defensa para intentar hacer que el pH disminuya o aumente lo menos posible, ¿sí? Para que esos cambios sean lo menos bruscos posibles. Entonces, por eso existen estas respuestas compensatorias, que no tenemos que confundirlas con la causa primaria de mi desequilibrio. Muchas veces se quiere confundir. Tenemos una causa primaria, un desequilibrio ácido-base, y eso genera una respuesta compensatoria, ¿sí? Que es el mecanismo de defensa que utiliza nuestro organismo para tratar de paliar lo más que se pueda esos cambios de pH para que no sean tan bruscos. Entonces, esa respuesta puede ser renal o respiratoria. Evidentemente, si mi problema es respiratorio, si mi causa primaria es respiratorio, mi respuesta compensatoria no puede ser respiratoria, va a tener que ser renal. Y la respuesta renal tarda más días en hacerse presente. Acuérdense de eso, siempre la respuesta compensatoria renal va a tardar de 2 a 5 días, mientras que la respuesta compensatoria respiratoria es la más rápida, tarda minutos o máximo horas. ¿Está bien? Entonces, lo que hacen estos sistemas, tanto renal o respiratorio, es intentar compensar el cambio en la concentración de protones, regulando esta proporción entre la concentración de bicarbonato y la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Para que el pH pueda volver a ser normal, yo tengo que corregir mi problema de base. Si yo no corrijo mi problema de base, solamente me voy a aproximar al valor normal de pH. No voy a llegar al valor normal. Si yo no corrijo mi problema de base, mi pH nunca va a ser normal, solamente se va a aproximar. Yo tengo que corregir mi problema para que mi pH vuelva a normalizarse. Entonces, en un caso de neumonía, de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, depresión respiratoria por anestesia, sedantes, por sobredosis de narcóticos, ¿qué les parece que yo voy a estar teniendo? ¿Dónde está mi problema? ¿En qué sistema? Respiratorio. Respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿les parece que en una enfermedad pulmonar obstructiva, acá les dice depresión respiratoria, ¿les parece que yo estoy respirando adecuadamente? No. No. ¿Les parece que yo estoy eliminando todo el CO2 que tengo que eliminar normalmente? No. ¿Y qué era el CO2? Ácido. Componente ácido. El componente ácido. Entonces, si yo tengo un paciente con EPOC, ¿cómo les parece que yo voy a encontrar su pH normalmente? Disminuido. pH alto, ¿no? Va a estar disminuido, va a estar bajo, ¿sí? Y si está bajo, ¿qué yo estoy teniendo? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿De qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Respiratoria. Respiratoria, porque mi problema está en el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, voy a tener un caso de acumulación de dióxido de carbono. No se elimina, se está acumulando, lo cual va a hacer que el dióxido de carbono, evidentemente, como se acumula, aumente y el pH baje. Entonces, voy a tener un caso de acidosis respiratoria. Le miro a mi ecuación siempre, ¿sí? Dióxido de carbono más agua para dar protón más bicarbonato. ¿Dónde está la causa de mi problema? ¿Quién es el causante? ¿A quién le miro en este caso? Al C2. Al dióxido de carbono. ¿Cómo va a estar el dióxido de carbono en el caso de una acidosis respiratoria? Aumentado. Entonces la flecha va a ir para arriba. Lo primero que va a pasar es que va a aumentar mi dióxido de carbono. ¡Pam! Flecha para arriba. Aumenta. Lo segundo que tengo que preguntarme es, ¿hacia dónde se va a desplazar mi equilibrio como consecuencia de este aumento? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese
de ese desplazamiento hacia la derecha, ¿quién va a aumentar? Los Los protones. Los protones. ¿Y qué pasa si aumentan los protones? ¿Qué pasa con el pH? Aumento. Disminuye. Disminuye. Disminuye, pero Disminuye, ¿sí? Entonces, siempre, lo primero que tengo que hacer es distinguir cuál es la causa de mi problema. Yo estoy en un caso de acidosis respiratoria. Genial. Pongo mi reacción. Dióxido de carbono más agua para dar protón más bicarbonato. Si es respiratorio, siempre la estrella, dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar? Acidosis, genial. Es mi componente ácido, quiere decir que si yo estoy en un caso de acidosis, evidentemente él está acumulándose, está aumentando. ¡Bam! Flecha para arriba. Entonces, ¿eso qué va a pasar con mi desplazamiento? Va a hacer que se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha. Aumenta acá, significa que se desplaza hacia la derecha. Eso genera como consecuencia que aumenten los protones y por ende disminuya mi pH. Entonces estoy en un caso de acidosis respiratoria. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Profe, una duda. Sí, El PPT anterior, donde decía el sistema renal con el sistema respiratorio trabajan en conjunto para regular CO2 y HCO3, sí, vos mencionaste que el CO2, creo que el sistema renal tardaba para 2 a 5 días para regular, completamente el pH. pero respectivamente el sistema renal no el que estaba el que regulaba HCO3 específicamente. Sí, y ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, en este caso tenemos la presión de dióxido de carbono aumentado, ¿sí? Está aumentada mi presión, por ende, ¿qué va a pasar con esta proporción? ¿Va a estar aumentada o va a estar disminuida? Disminuida. disminuida. Va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque mi denominador está aumentando. Por ende, esta proporción va a estar disminuida. ¡Pam! ¿Sí? El pH también disminuye. La compensación va a recaer sobre el sistema renal. ¿Qué va a hacer mi sistema renal? ¿Les parece a ustedes? ¿Va a eliminar protones? No sería reabsorber. El Puede bicarbonato. eliminar protones, va a aumentar la eliminación de protones. ¿Y qué va a pasar con el bicarbonato? ¿Va a aumentar o va a disminuir su reabsorción a nivel renal? Aumentar. Aumentar. Va a aumentar su Aumentar. reabsorción, porque es mi componente básico. Entonces, al aumentar la reabsorción de bicarbonato, aumenta bicarbonato, por ende, esta proporción también va a tratar de aproximarse al valor normal porque va a estar aumentando mi numerador, ¿sí? Entonces, el pH también se va a aproximar al valor normal. No va a llegar a ser normal si yo no corrijo mi neumonía, si yo no corrijo mi enfermedad obstructiva crónica, es decir, esos pacientes como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, normalmente ya se acostumbran a vivir con una concentración de protones por encima del valor normal, ¿sí? O sea, es como que su organismo se adapta a eso. Entonces, pero en un caso de neumonía o de una depresión por sedante, sin que el sedante se elimine todo el cuerpo, entonces la persona no va a regular, no va a llegar a tener el pH a su valor normal, ¿sí? Pero sí, estos sistemas van a hacer que tal vez se aproximen al valor normal. Pero si yo no corrijo mi problema de base, yo no voy a hacer que mi pH, yo no voy a poder hacer que mi pH sea 7.4 nuevamente. Yo tengo que corregir mi problema de base. ¿Está bien? Si mi problema es respiratorio, evidentemente mi respuesta compensatoria no va a ser respiratoria, va a ser renal, ¿sí? Porque mi problema está a nivel respiratorio. Si mi problema es renal, yo no voy a poder compensar renalmente, voy a tener que hacerlo respiratoriamente. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, si mi problema está en un punto, yo no voy a poder compensar en ese punto, voy a compensar en lo que me queda. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos para que quede un poquito más claro. La respuesta compensatoria renal tarda de 3 a 5 días, ¿sí? Y sabemos que, como les dije en la clase pasada, los protones se eliminan en forma de amonio
o en forma de fosfato diácido. Normalmente lo vamos a ver nosotros más en forma de amonio, ¿sí? En los ejemplos y en los ejercicios. Si tengo un caso hiperventilación, ansiedad, susto, embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar es como un trombo que, o sea, se genera por un trombo que tapona a nivel pulmonar, ¿sí? Se genera en personas, por ejemplo, que no sé si alguna vez tuvieron un pariente con que se haya operado, o sea, tuvo una cirugía importante y tuvo que estar muchos días en cama. Se le pone como una media muy ajustada, ¿sí? Se les pone por las piernas. Eso es para evitar que se formen estos trombos, ¿sí? Que viajan por el torrente sanguíneo y llegan a taponar a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces la persona no le permite a la persona el paso del oxígeno y la persona lo que hace para intentar compensar eso es respirar más rápidamente para intentar que le llegue aire, pero lo único que hace es perder dióxido de carbono, ¿sí? Porque no le llega más oxígeno por eso, pero como en su desesperación quiere que le llegue oxígeno, entonces respira rápidamente, hiperventila y hace que se pierda más dióxido de carbono. Entonces, en esos casos puntuales, ¿qué yo voy a tener? ¿Qué va a pasar con mi dióxido de carbono? Hiperventilación, no le miro al bicarbonato porque me dice que es un caso de hiperventilación, ansiedad, embolismo pulmonar, ¿sí? Siempre cuando Disminución. sea esto que más bien tenga que ver con la respiración, le voy a mirar al dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? ¿Se va a acumular o se va a perder en Se pierde. demasiada cantidad? Se Se pierde. pierde. Se va a perder mucho, ¿sí? Entonces, Profe, eliminas, señora. discúlpame que te interrumpa, no entendí, o sea, esta parte, ¿por qué se pierde y por qué no se acumula? Una persona cuando está hiperventilar es aumentar la frecuencia respiratoria, o sea, vos respiras rápido, ¿sí? Respiras rápido, agitada, ¿sí? O cuando te asustas, cuando estás en un ataque de pánico o respiras rápido. Entonces, al respirar rápido, lo que haces es perder dióxido de carbono, perdes demasiado. Tu respiración no es normal. Entonces, ese intercambio gaseoso es muy rápido, se pierde mucho dióxido de carbono, ¿sí? Cuando hiperventilas, cuando respiras rápido, cuando tu frecuencia respiratoria aumenta, se pierde demasiado el componente ácido, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Solamente porque aumenta tu respiración, tu frecuencia respiratoria, Dale, gracias, profe, sí, ya entendí. ¿sí? Bueno, entonces se elimina dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar ahí con el dióxido de carbono si se elimina mucho? ¿Qué pasa con su concentración o con su presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Va a disminuir, ¿sí? Entonces, si disminuye la presión de dióxido de carbono, su concentración, ¿qué pasa con el pH? Es mi componente ácido. ¿Qué va a pasar si yo pierdo mucho el componente ácido? ¿Qué pasa Aumenta. con el pH? Aumenta. Va a aumentar el pH, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a estar teniendo? ¿Acidosis o alcalosis? Si aumenta mi pH. Alcalosis. 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 ¿De qué tipo? ¿Metabólica o respiratoria? Respiratorio. Respiratoria. Entonces, nuevamente, ustedes ya me van a decir acá, pongo mi reacción. ¿Con quién voy a empezar? ¿Cuál es la causa? CO2. CO2. Mi estrellita, dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? ¿Va a aumentar o va a disminuir en un caso de alcalosis respiratoria? Disminuye. Disminuye. Flecha para abajo. ¿Hacia dónde se va a desplazar mi equilibrio? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. 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 ¿Qué va a pasar con la concentración de protones como consecuencia? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye la concentración de protones, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. Aumenta. Por eso tengo alcalosis respiratoria. ¿Y qué va a pasar con mi respuesta compensatoria? ¿Cómo va a ser?
la presión de dióxido de carbono baja. Por ende, esta proporción va a ir para arriba o va a ir para abajo. Si mi denominador está siendo pequeñito, Para arriba. la proporción va a aumentar, ¿sí? Aumenta la proporción. El pH, por ende, aumenta, ¿sí? La compensación va a ser renal. Dijimos que si el problema está a nivel respiratorio, mi compensación no va a ser respiratoria, va a ser renal. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema renal? Si estoy en un caso de alcalosis respiratoria. Eliminar bicarbonato. Y si elimina bicarbonato, dijimos que cuando hablamos de bicarbonato vamos a hablar de aumento o disminución en su reabsorción. Si elimina más bicarbonato, ¿aumenta o disminuye su reabsorción? Disminuye. Disminuye su reabsorción. ¿Y qué pasa con los protones? Porque acuérdense que el sistema renal puede regular a nivel de los protones o también del bicarbonato, de los dos. ¿Qué pasa con los protones? ¿Va a aumentar o va a disminuir su excreción o eliminación? Disminuye. Disminuye. Va a disminuir. Va a disminuir la excreción de protones y va a disminuir la reabsorción de bicarbonato. Entonces, lo que va a pasar es que se elimina más bicarbonato, disminuye su reabsorción. Entonces, esta proporción, al bajar bicarbonato, al disminuir su concentración, la proporción también va a ir bajando. Entonces, esa proporción se va a aproximar a 20, que es el valor normal de la proporción, ¿sí? Entre bicarbonato y dióxido de carbono, y el pH también se va a aproximar al valor normal. No va a llegar a ser normal porque no estoy solucionando mi problema de base. Si yo no soluciono mi problema de base, no, mi pH no va a ser 7,4. Va a ser 7,33, 7,35, 7,34, pero no va a ser 7,4. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Díganme nomás si no. Sí, Porque profe. Sí, profe. ¿sí? Porque, Profe, estamos bien. entra en la clase de la próxima semana. Entonces me preocupa, necesito que entiendan. ¿Sí? Así que no duden en preguntarme, en pararme, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un caso de diarrea o ATR, acidosis tubular renal, donde hay un problema para retener protones? Acá, o sea, es un caso clínico, siempre es acidosis tubular renal, ¿verdad? Pero no me quiero adentrar mucho para que ustedes investiguen, ¿verdad? Pero normalmente, para que entiendan, ¿verdad? La ATR tiene hay un problema en las personas que tienen este defecto, esta enfermedad, que es la acidosis tubular renal, tienen problemas para retener protones, ¿sí? Con eso ya les digo, más o menos. Entonces, en la diarrea les dije que se perdía bicarbonato. ¿Qué les parece a ustedes? Si yo tengo un problema para retener protones, o tengo un caso de diarrea donde pierdo mi componente básico. ¿Qué les parece a ustedes que voy a estar teniendo? Acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. Acidosis metabólica. No se pueden, perdón, yo les confundí, no se pueden perder protones acá, no se pueden, ¿sí? No hay ese intercambio, yo no puedo, yo voy a acumular protones en este caso, en la acidosis tubular renal. No, es que se elimina más. Entonces, estoy perdiendo bicarbonato y acá no puedo eliminar protones. ¿Qué les parece que voy a estar teniendo? ¿Un caso de qué puede ser? Ahora sí. Acidosis metabólica. Acidosis. Ahora sí, ¿sí? Porque yo no puedo estar eliminando mi componente ácido, mi protón, ¿sí? Y pierdo mucho mi componente básico. Entonces, cualquiera de los dos casos pueden ser por distintas causas, igual me llevan a un desequilibrio, a un mismo desequilibrio, y es una acidosis, ¿sí? Ahora, como mi problema está a nivel renal, va a ser una acidosis acidosis metabólica. En este caso no es renal, pero tiene que ver con algo que se compensa renalmente, ¿sí? Que es metabólico.
y es el bicarbonato. Profe, un ratito. Sí, Entonces, con la diarrea sé que se eliminan protones, o sea, el bicarbonato. Con sí la o sí. acidosis tubular renal también. Con la acidosis tubular renal puede eliminarse también bicarbonato. Hay 2 tipos de acidosis, 4 tipos de acidosis tubular renal. En realidad nosotros vamos a ver 2 durante, mientras vemos los casos clínicos, ¿sí? Uno es donde hay pérdida excesiva de bicarbonato y otro es donde yo no puedo eliminar protones, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las 2 formas, en este caso, por ejemplo, utiliza el del tipo 3, creo que era, donde hay pérdida de bicarbonato, pero en cualquiera de los casos, a un grupo le puede tocar, por ejemplo, el de tipo 1, donde hay pérdida excesiva de bicarbonato, y a otro grupo el tipo 3, por ejemplo, donde, qué sé yo, no se pierden protones. O sea, hay varios tipos, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un caso de acidosis tubular renal, va a ser acidosis metabólica. La causa nomás va a ser diferente. ¿Está bien? En este caso, cuando, como es una acidosis tubular renal por pérdida de bicarbonato, entonces pone como ejemplo también la diarrea. ¿Sí? Pero ya vamos a ver otro tipo de acidosis metabólica, por ejemplo, donde no hay pérdida de bicarbonato, sino que el bicarbonato más bien se consume en lugar de perderse. ¿Sí? Pero en este caso sí, efectivamente, la ATR puede ser por pérdida de bicarbonato. Diarrea sí o sí luego es por pérdida de bicarbonato. Ustedes, por ejemplo, van a tener un caso bioquímico y les va a dar los valores de bicarbonato. Si ustedes ven en la orina mucho bicarbonato, ¿sí? Y el paciente refiere que desde pequeño tiene problemas renales, que no sé qué historia, ok, buscan sobre la acidosis tubular renal y se van a dar cuenta que puede ser de este tipo. O si la persona tiene mucha cantidad de amonio en la orina, puede ser un tipo de acidosis tubular renal, pero por pérdida de protones, ¿sí? Puede ser por los 2. No sé si me expliqué. ¿Quién me preguntó? Hola. No, profe. Entonces, si en mi orina tengo mucho bicarbonato, estoy complicando sola. Si en mi orina tengo mucho bicarbonato, es Sí. porque es ah, Acidosis tubular renal así. por pérdida de bicarbonato. Por pérdida excesiva de bicarbonato. ¿Y en qué caso era que si en mi orina encontraba mucho protones era porque Y eran ácido. alcalosis? Yo lo que me estoy complicando, yo te dije que se eliminaba. Yo Protones en la dije, orina en sí, forma de amonio. dije yo eso. No, lo que le dije anteriormente, que en la acidosis tubular renal, acidosis, no se puede perder amonio, no se puede perder protones, ¿sí? No hay ese intercambio, lo que quise decir. Perdón, no hay ese intercambio, ¿sí? Entonces por eso tenemos acidosis. Yo lo que me compliqué, perdón. Entonces, siempre que sea acidosis, ustedes tienen que saber que mi protón evidentemente va a estar aumentado. Por eso tengo acidosis. Su nombre lo dice, ¿sí? Es un caso de acidosis. La acidosis puede ser por pérdida excesiva de bicarbonato, por pérdida excesiva de bicarbonato, por la diarrea, que va a ser en las heces, o por acidosis tubular renal, donde yo pierdo excesivamente también bicarbonato, o cuando yo no puedo hacer ese intercambio de protones, ¿sí? Yo no puedo eliminar protones. Entonces los protones se quedan en el sistema, se quedan en el plasma, no se eliminan, ¿sí? Y voy a tener un caso de acidosis tubular renal, pero por aumento de protones que no se pueden eliminar. ¿Está bien? Ya vamos a ver más adelante eso, no nos compliquemos. Solamente quiero decirles que cuando vean, por ejemplo, en un caso clínico acidosis tubular renal y vean que la concentración de bicarbonato es normal, no digan, ok, ¿por qué esto? Porque no puede ser acidosis tubular renal si no se está perdiendo bicarbonato, ¿sí? Porque hay varios tipos, eso nomás, ¿sí? Puede ser porque es precisamente porque no se genera ese intercambio de protones, los protones no pueden pasar a la orina, entonces no se pueden eliminar, ¿sí? Solamente por eso. ¿Se entendió?
¿Entendieron mi Sí, aclaración? sí, yo, profe, sí, yo. Sí, seguro. Bueno, entonces, solamente por este que tiene 4 tipos y normalmente vemos más de un tipo. Entonces, si por ahí ven que es acidosis tubular renal, dudan de que sea acidosis tubular renal, pero justo no hay pérdida de bicarbonato, o sea, los niveles de bicarbonato son normales, igual puede ser acidosis tubular renal. Mírenle a los protones, que tal vez el amonio es 0 en orina, ¿sí? Entonces significa que acá hay un defecto tal vez en el intercambio de protones. Los protones no se están eliminando, ¿sí? Solamente eso. Entonces, enfoquémonos en el bicarbonato. Yo pierdo bicarbonato, ya sea por acidosis tubular renal en la orina o por diarrea en las heces. ¿Qué va a pasar? Si pierdo mi componente básico. Acidosis. Acidosis, profe. Va a haber acidosis. ¿De qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. 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 Entonces, en ese caso, también puede haber producción excesiva de otros ácidos. Por ejemplo, ácido láctico durante el ejercicio muy intenso o cuerpos cetónicos en una persona diabética, ¿sí? En ayunas. O cuando no consumo absolutamente nada durante horas y horas y horas, yo puedo estar generando estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Que son componentes ácidos. O en todo caso, puedo también, en lugar de tomar, espérenme un ratito. Ya. Entonces, en lugar, una persona alcohólica, qué sé yo, saben que cuando hay un problema de alcoholismo, la persona muchas veces, ya con tal de consumir algo con olor al etanol, entonces consume lo que sea. Por ejemplo, consume metanol, ¿sí? Entonces, en ese caso, o se intoxica con metanol, qué sé yo, está en una industria y había un frasco que no estaba bien etiquetado y, qué sé yo, consumió sin querer metanol, ¿verdad? Esas cosas suelen pasar, por eso en la industria siempre nos, o sea, piden que se etiqueten bien los frascos y demás, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la persona puede metabolizar ese compuesto extraño y generar protones, ¿sí? En su metabolismo. Entonces, esos son ácidos extraños que se descomponen y dan aniones y dan protones, ¿sí? Eso también puede llevar a un tipo de acidosis, ¿sí? Porque aumenta la concentración de protones. Y también va a ser acidosis metabólica, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, metanol, tolueno, etilenglicol, que generan ácido fórmico, ácido púrico, ácido glioxílico, oxálico, ¿no? Normalmente esos se descomponen y dan protones y sus aniones correspondientes, ¿sí? Esos también generan acidosis, pero en ese caso el bicarbonato no se va a perder. En ese caso, el bicarbonato lo que hace es consumirse porque está intentando neutralizar esos protones nuevos que se van formando. ¿Está bien? Entonces, siempre que hablemos de ácido, las acidosis metabólicas son las más complicadas porque hay de 2 tipos. Acidosis metabólica normoclorémica o acidosis metabólica hiperclorémica, ¿sí? La hiperclorémica normalmente es por pérdida de bicarbonato, ya sea por diarrea o un tipo de acidosis tubular renal donde se pierde bicarbonato, ¿sí? Y la normoclorémica es porque el bicarbonato no se pierde, pero disminuye su concentración porque se consume, ¿sí? Se consume intentando neutralizar esos protones que se van formando porque hay formación de ácidos extraños. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, vemos que puede haber pérdida de bicarbonato o consumo de bicarbonato, ¿sí? Ambos hacen que el bicarbonato disminuya y por ende el pH disminuya. Entonces, estoy en un caso de acidosis.
Y siempre va a ser metabólica porque mi estrella va a ser el bicarbonato, ya sea que este se esté perdiendo o se esté consumiendo. ¿Está bien? Profe, ¿puede repetir la parte de tipos de Sí, pérdida de bicarbonato? sí, claro que sí. Entonces, normalmente cuando tenemos acidosis metabólica, tenemos de dos tipos, ¿sí? Puede ser la acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, ¿sí? Y en ese caso, el bicarbonato no se consume. El bicarbonato simplemente se está perdiendo por un defecto que yo estoy teniendo, ya sea estoy teniendo una diarrea o un tipo de acidosis tubular renal que hace que se pierda bicarbonato. ¿Está bien? O puedo generar ácidos extraños, ¿sí? Ya sea porque me intoxiqué con algo, con un compuesto orgánico que en su metabolismo genera un ácido que luego se descompone en protones y aniones, ¿sí? Y esos protones están haciendo que mi pH disminuya. Puede ser por ejercicio intenso y que genere ácido láctico, puede ser porque en caso de ayuno yo genero estos cuerpos cetónicos que también generan protones, como el ácido beta hidroxibutirato, el ácido acetoacético, etc. Acumulaciones de protones por cambio de la flora bacteriana, azúcares de la dieta, o estos combustibles que les dije, estos compuestos orgánicos como el metanol, el tolueno, que en su metabolismo generan ácidos, se descomponen en aniones y en protones. Hacen que estos protones hacen que mi pH baje, ¿sí? Entonces, cuando se generan estos protones, ¿sí? Nuevos, mi bicarbonato lo que va a hacer es disminuir su concentración. Al igual que acá disminuye porque se pierde, pero acá va a disminuir porque se está consumiendo para intentar neutralizar los protones que se van formando. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a si el bicarbonato se pierde o se consume por generación de ácidos nuevos, yo tengo dos tipos de acidosis metabólica. Acidosis metabólica hiperclorémica, que siempre va a ser por pérdida de bicarbonato, o acidosis metabólica normoclorémica, que siempre va a ser porque hay generación de ácidos nuevos y se consume mi bicarbonato para intentar neutralizar esos protones. Entonces, ambos, tanto la pérdida de bicarbonato como el consumo de bicarbonato, hacen que el pH disminuya porque disminuye la concentración de mi componente básico. ¿Está bien? Me lleva a un caso de acidosis metabólica, que puede ser hiperclorémica, como el caso de la diarrea o la acidosis, de un tipo de acidosis tubular renal que hace que se pierda bicarbonato. Hiperclorémica. O puede ser normoclorémica cuando hay generación de ácidos nuevos o de protones nuevos. Entonces mi bicarbonato en ese caso se consume para intentar neutralizar la formación de esos protones. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver por qué el nombre hiperclorémica y por qué el nombre normoclorémica. Pero hasta acá se entendió, Sí, profe. ¿sí? Entonces, bicarbonato va para abajo, ¿sí? En el caso de pérdida de bicarbonato, evidentemente le tengo que mirar mi bicarbonato. Lo primero que va a hacer es disminuir, ¿sí? Porque se está perdiendo. Esa es la causa, se pierde, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a desplazar mi equilibrio? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí. ¿Cómo será si ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Izquierda o derecha? ¿Hacia dónde hay menos? derecha, profe? Derecha. ¿Qué va a pasar con los protones? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumentar. ¿Qué pasa con el pH? Disminuye. Lo cual tiene sentido ahora porque estoy en un caso de acidosis metabólica. Ahora lo otro, acá, cuando es normoclorémica. ¿Cuál es la causa? Y acá les quiero ver. ¿Cuál es la causa? La producción Alta cantidad de, de... Sí, sigan. la producción de nuevos protones, o sea, protones extraños. Exacto, exacto.
Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Va a aumentar la cantidad de protones. Aumenta protones, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a desplazar mi equilibrio? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Izquierda, ¿sí? ¿Qué pasa con el bicarbonato? Como consecuencia, Disminuye. Y su concentración. disminuye su concentración. ¿Por qué? Porque se está consumiendo tratando de neutralizar estos protones nuevos que se van formando. ¿Se entendió? Profe, a mí me cuesta determinar hacia qué dirección se va la ecuación. Bueno, siempre vos tenés que, se va a ir tu ecuación hacia donde haya menos. Siempre, ¿sí? En este caso, vamos a hacer el principio. Este primerito, ¿sí? Disminuye bicarbonato. Entonces, ¿hacia dónde hay menos ahora? Disminuye bicarbonato. ¿Hacia Sí, dónde va a haber menos? Hacia lo que se está perdiendo, ¿verdad? sí, Tratando de compensar lo que se perdió, mi equilibrio va a ir hacia ahí. ¿Sí? Por eso va a ir hacia la derecha. sí, ok. Por Y, ende, va a aumentar mi protón. sí, ¿Sí? y hace rato, por ejemplo, cuando aumentaba el dióxido de carbono, iba hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha hay menos, ya que el otro está aumentando. Lo mismo acá. Mira, fíjate en este de abajito. ¿Qué va a aumentar primero? Protón, Protón. ¿Hacia dónde se va a ir tu flecha? ¿Hacia dónde se va a dirigir tu equilibrio? hacia la izquierda, Hacia la izquierda, ¿sí? Y por ende, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? disminuye. Para intentar compensar lo que está aumentando. Ok, gracias, ¿Está profe. bien? ¿Está Sí, bien? Genial. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Profe, perdón, pero no entendí por qué mi bicarbonato estaría disminuido en la hiperclorémica. Y ahí No entendí. empieza, porque se está perdiendo, ¿sí? Ah, ok, sí, ya, Solamente porque se cierto. pierde, por un caso de diarrea o un tipo de acidosis tubular renal. ¿Está Sí, bien? cierto, perdón, profe. Gracias. No, no, no. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. genial. Entonces, para poder determinar por qué es hiper, por qué el nombre hiperclorémica, evidentemente se les viene a la cabeza que es por el cloro, ¿verdad? Por el cloruro. Por eso es hiperclorémica y no normoclorémica. Pero ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Y ahora hablamos un poquito del hiato aniónico, el anión gap, ¿sí? Que es la diferencia entre cationes y aniones que tenemos en el sistema, ¿sí? Los cationes siempre le vamos a mirar a sodio y a potasio y los aniones a cloruro y a bicarbonato, ¿sí? Entonces, normalmente estos son los, los cationes y los aniones más representativos, ¿sí? Por eso ellos los vamos a mirar siempre. Entonces, la sumatoria entre sodio y potasio da 145 milimolar normalmente y entre cloruro y bicarbonato de 128 milimolar normalmente. Entonces, la brecha aniónica, hiato aniónico o anión gap normalmente es de 17, ¿sí? Entonces, es 145 menos 128. Normalmente es 17, o sea, el anión gap o hiato aniónico normal siempre va a ser menor o igual a 17, ¿sí? Si es menor a 17, no tiene relevancia, no importa. Así como, por ejemplo, si el triglicérido es menor que el valor normal, jamás importó, ¿sí? Entonces, tampoco importa en este caso. Es de menor o igual a 17. Ahora, si es mayor a 17, sí nos va a importar. Es importante en acidosis metabólica para poder hacer esa diferenciación entre hiperclorémica o normoclorémica. Es importante que miremos el valor del hiato aniónico, ¿sí? Por eso aprendemos un poquito lo que significa y lo que es. Entonces vemos acá este gráfico. Tenemos sodio, potasio y tenemos bicarbonato y cloruro y acá hay una mezcla de aniones raros.
Esta diferencia de acá es lo que denominamos anion gap, ¿sí? Que normalmente es menor o igual a 17. ¿Sí? ¿Qué pasa si es mayor a 17? Significa que esta diferencia es mayor, ¿sí? Y si se dan cuenta, o sea, si se imaginan, entonces para que esto sea mayor, tiene que estar, qué sé yo, acá por ahí. No va a ir para arriba, evidentemente no se va a elongar para arriba, va a venir para abajo y por eso el valor de bicarbonato va a ser un poquito más pequeño, porque esto va a ser mayor, ¿sí? ¿Y por qué va a ser mayor esto? Porque hay generación de ácidos nuevos y esos protones evidentemente se descompusieron de un ácido y esos ácidos generan tanto protones como aniones. Por eso es que esto va a aumentar, va a venir hacia abajo y el bicarbonato va a disminuir su concentración. ¿Sí? En ese caso decimos que la brecha aniónica va a ser mayor a 17 porque hay generación de aniones nuevos. Así como hay generación de protones nuevos, también hay generación de aniones nuevos. ¿Sí? El Profe, cloro... Sí, perdón por interrumpirte, sí, pero es tipo, me perdí en la última parte. ¿Puedes repetir, por favor? sí. Acá vemos dos diferencias entre cationes y aniones. El anion gap va a ser esta diferencia que está acá. ¿Se acuerdan que era sodio más potasio menos cloruro más bicarbonato? Entonces, esta partecita de arriba de la torre está indicando aniones, ¿sí? Aniones, qué sé yo, de metabolitos como lactato, piruvato, qué sé yo, carga negativa, ¿sí? Un mix de carga negativa. Entonces, si yo estoy generando aniones nuevos, ¿sí? Este, este valor, estos puntos, esta línea de puntos va a bajar más acá, ¿sí? Porque yo estoy teniendo mucho más aniones que se están descomponiendo de mis ácidos nuevos. En el caso de la acidosis metabólica normoclorémica, que se genera por exceso de ácido, ¿sí? Esos ácidos se descomponen normalmente en protones y en aniones, ¿sí? Entonces, así como generan protones, también generan aniones, ¿sí? Y esos aniones evidentemente van a aumentar su concentración. Por ende, el bicarbonato, pónganle que la rayita va a estar acá. El bicarbonato, en lugar de ser todo esto, va a ser simplemente esto. Por eso es que va a disminuir. ¿Por qué? Se está consumiendo en ese caso y está aumentando la cantidad de aniones extraños que se están formando. Por eso mi brecha aniónica, que es esto, en lugar de ser simplemente esto, va a ser hasta acá por ahí. Entonces va a ser mayor a 17. Acá vamos a ver mejor, en este caso. Gracias, profe. Acá vamos a ver más detalladamente. Una brecha aniónica normal. Potasio, sodio, ¿sí? Bicarbonato, cloruro, anión gap o mix de aniones que no conocemos, ¿sí? Que normalmente están. ¿Qué pasa si yo, qué sé yo, estuve en un ejercicio intenso, aumenté mi ácido láctico? Este anión, ese ácido láctico va a generar protones y lactato, ¿sí? Ese lactato tiene carga negativa, por ende es un anión, ¿sí? Entonces, este anión va a aumentar, ven como acá tiene este tamañito y acá como hay mayor cantidad, porque yo hice ejercicio intenso y generé lactato, ácido láctico que se descompuso en protones y en lactato, entonces aumentó el valor de mi anión gap y mi bicarbonato disminuyó, ¿sí? ¿Ven? Acá tiene este tamaño y acá tiene este tamaño, más pequeñito, porque esto aumentó, el anion gap. Pero ven cómo mi cloruro permanece normal, ¿sí? Por eso decimos que la brecha aniónica, el anion gap, brecha aniónica y ato aniónico está aumentado y el cloruro es normal. Esto está indicando producción de ácidos extraños, porque así como se generan protones, también se generan aniones. ¿Está bien? Así como se genera de un ácido protones, también se generan aniones. Entonces va a aumentar el valor de mi anión gap, ¿sí? Anión siempre carga negativa. Pero ¿qué pasa si en este caso mi bicarbonato, yo tengo diarrea? Mi bicarbonato se pierde. No es que se está consumiendo, yo no genero aniones nuevos, yo no genero aniones extraños, yo no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola.
¿Me Javi, tu escucha? micrófono. No, profe, mi compañero nomás prendió sin Ah, querer el micrófono. ok, Sí. ok. Entonces, en ese caso, el bicarbonato se está perdiendo, se va a achicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está perdiendo. Mi anion gap va a ser el mismo porque yo no generé ácidos nuevos, simplemente mi bicarbonato se pierde. Y ustedes siempre tienen que saber que para mantener el equilibrio osmótico yo tengo que tener la misma cantidad de carga negativa y positiva. Entonces, ¿cuál es el otro anión con carga negativa que le puede suplir al bicarbonato? Y el cloruro. Entonces el cloruro aumenta su concentración. Por eso en un caso por pérdida de bicarbonato, mi brecha aniónica va a ser normal, ven como en la imagen A es lo mismo que en la imagen C, para el anión gap no varía, el bicarbonato sí se vuelve más pequeñito y el cloruro aumenta, ¿sí? Entre lo normal y cuando hay pérdida de bicarbonato. Entonces eso es simplemente porque hay pérdida de carga negativa y el otro anión con carga negativa intenta compensar esa pérdida negativa por bicarbonato. ¿Está bien? Y aumenta su concentración. Por eso en este caso vamos a tener brecha aniónica normal y cloruro aumentado. Y es un caso por pérdida de bicarbonato donde mi acidosis metabólica va a ser hiperclorémica porque aumenta el cloruro intentando compensar esa carga negativa que se pierde gracias al bicarbonato. ¿Se entendió? Sí, profe. Seguro, porque una sola persona de 73. Sí, profe, se entendió. Bueno, confío en ustedes. Profe, ¿no puedo hacer un breve resumen, así rápido nomás? Otra vez, por fin. Sí, claro que sí. Entonces, la brecha aniónica es la diferenciación entre protones, o sea, entre carga positiva y carga negativa. Carga positiva, cationes. Siempre va a ser sodio y potasio. Carga negativa, aniones. Siempre va a ser cloruro y bicarbonato. ¿Sí? Lo normal que sea 17 o menor a 17 ese valor. Si yo tengo por encima de 17, significa que yo genero aniones. Si yo genero aniones nuevos, significa que yo también genero protones. Si yo genero protones, yo estoy en un caso de acidosis, ¿sí? Si se generan aniones, protones nuevos, significa que mi bicarbonato va a consumirse, ¿sí? Entonces va a ser un caso de acidosis metabólica. Si mi bicarbonato se consume porque yo estoy generando protones nuevos y por ende aniones nuevos, significa que hay ácidos extraños. Entonces, mi hiato aniónico va a ser mayor a 17 y mi acidosis metabólica va a ser normoclorémica. Si mi hiato aniónico es igual a 17 o es menor que 17, mi brecha aniónica significa que es normal y mi acidosis metabólica va a ser hiperclorémica y siempre se va a producir por pérdida de bicarbonato, ya sea por un tipo de acidosis tubular renal que me produce esa pérdida de bicarbonato o por diarrea. Esos son los dos casos más comunes de pérdida de bicarbonato. ¿Está bien? Sí, mil gracias, profe. Bueno. Brecha aniónica mayor a 17, acidosis metabólica normoclorémica. Brecha aniónica igual o menor a 17, acidosis metabólica hiperclorémica por pérdida de bicarbonato. Cuando es normoclorémica con brecha aniónica aumentada mayor a 17, significa que hay producción de ácidos nuevos, ¿sí? Y el bicarbonato no se pierde, sino que se consume. Entonces, un resumen. Tipo de acidosis metabólica. ¿De qué tipos teníamos? Vamos a hacer juntos este resumen. Normoclorémica e hiperclorémica. Sí. Entonces,
Si es normoclorémica, ¿cómo está el hidrato aniónico? Aumentado. ¿Cuánto es el valor normal? 17. 17 o menos de 17. Entonces está por encima de 17, está aumentado. ¿Y el cloruro cómo va a estar? Si su nombre lo dice, ¿verdad? Normoclorémica. Va a estar Normal. normal. Igual. Hiperclorémica. ¿Cómo está el hidrato aniónico? Normal. Normal. Igual a 17 o menor a 17. ¿Y cómo va a estar el cloruro? Aumentado. 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 Por eso hiperclorémica. ¿En qué caso yo tengo una acidosis metabólica normoclorémica? Cuando hay nuevos ácidos. Producción de ácidos. Nuevos, ¿verdad? Extraños. ¿Y en qué caso tengo un caso de acidosis metabólica hiperclorémica? Cuando hay pérdida de bicarbonato. Exacto. Entonces, aumento la producción de ácido en la normoclorémica, hay consumo de bicarbonato, mientras que en la hiperclorémica hay pérdida de bicarbonato, ya sea por la orina, como es el caso de un tipo de acidosis tubular renal, o por las heces. Pero en ese caso de acidosis tubular renal no siempre va a ser por pérdida de bicarbonato, puede ser otras causas como que no haya un buen intercambio de protones, por ejemplo. O sea, no, cuando tengan su caso clínico no se encierren solo en buscar pérdida de bicarbonato. En el caso de la normoclorémica, cetoacidosis puede ser por cetoacidosis diabética, acidosis láctica, ingestión de drogas como metanol, etilenglicol, tolueno, ¿sí? Que genera ácidos extraños. Y en este caso, por pericarbonato, diarrea o acidosis tubular renal. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, ¿cuál va a ser la respuesta compensatoria? ¿Sobre quién va a recaer? En el caso de una acidosis, ya sea metabólica, normoclorémica o hiperclorémica, ¿sobre quién va a recaer el sistema compensatorio? Sobre el sistema respiratorio. Sobre el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, disminuye bicarbonato en ese caso, ¿verdad? Ya sea porque se consuma o porque se pierde. Entonces, ¿qué pasa con esa proporción? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta. Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué pasa con el pH? También disminuye, por eso estoy en un caso de acidosis. La respuesta va a ser del tipo compensatoria. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer para compensar? ¿Qué va a hacer mi sistema respiratorio? ¿Aumentar o disminuir mi frecuencia respiratoria? Aumentar. Va a aumentar mi frecuencia respiratoria. Voy a hiperventilar. ¿Para qué eso? Para perder CO2. Para perder dióxido de carbono. ¿Y qué era el dióxido de carbono? Un ácido. Mi componente ácido. ¿Está bien? Entonces lo que hace mi sistema es tratar de perder lo más que puede ese componente ácido, que es el dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces va a aumentar la ventilación alveolar, va a hiperventilar, va a aumentar la frecuencia respiratoria, intentando perder dióxido de carbono para que esta proporción se acerque cada vez más a su valor normal. Ahora, si yo no corrijo mi problema de base, mi pH no va a poder ser 7,4. Acuérdense de eso. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye la presión de dióxido de carbono. Este valor se aproxima al valor normal, el pH también lo hace. Perfecto. ¿Qué pasa si Señora, parcialmente compensado? ¿qué pasó? Si, por ejemplo, dice que está parcialmente compensado. Y parcialmente compensado significa que no está a 7,4, que el valor no es 7,4, porque si no estaría totalmente compensado. Ah, entiendo. Perfecto, gracias. Estaría totalmente compensado cuando corrijamos nuestro problema, ¿verdad? Cuando dejemos de tener diarrea o cuando veamos una forma de un medicamento que haga que nuestra acidosis tubular renal se mantenga a raya, ¿verdad? O sea, normalmente esas enfermedades ya no se curan, pero con un medicamento se tratan súper bien y hacen que se pierda menos bicarbonato por la orina. Si me dice solamente parcialmente compensado, significa que está en el desequilibrio, ¿verdad? Tipo, Está en desequilibrio todavía. parte del ejercicio más o menos. Sí, está todavía en desequilibrio.
Y la respuesta respiratoria tarda de minutos a pocas horas, es una respuesta rápida. Ahora, lo que les dije hace rato, un ejemplo que les di hace rato, vómitos, abuso de diuréticos, hipercortisolismo. Acá sí hay pérdida excesiva me confundí hace rato, acá sí hay pérdida excesiva de protones. ¿Por qué? Porque se retiene sodio. Sodio tiene carga positiva, entonces se elimina protones, ¿sí? Hipercortisolismo. Entonces, vómitos, abuso de diuréticos e hipercortisolismo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pierdo? Con los vómitos, ¿qué se pierde? Protones. Cuando abuso con diuréticos, ¿qué se pierde? Dijimos al inicio de la clase. Protones. Y en el hipercortisolismo también se pierden protones. Entonces, si yo estoy perdiendo protones por boca, por pipí o lo que sea, ¿qué estoy teniendo? Acidosis o alcalosis. Alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólico o respiratoria. Metabólica, ¿sí? Entonces, en ese caso, dice acumulación de bicarbonato, simplemente porque le miramos al bicarbonato, ¿sí? Porque el bicarbonato es lo que vemos en nuestra proporción, ¿sí? Pero en este caso, lo que se pierden realmente son protones. Pero vamos a fijarnos en el bicarbonato. Acuérdense que cuando el problema es metabólico, me fijo en el bicarbonato. Ya sea porque este se pierde, o porque este se consuma, o porque este aumenta, o porque disminuye, ¿sí? Siempre el bicarbonato, pero en este caso es por protones. Entonces hay acumulación de bicarbonato porque estoy en un caso de alcalosis metabólica, le miro al bicarbonato. Aumenta bicarbonato, por ende aumenta pH y estoy en un caso de alcalosis metabólica. Miro mi reacción. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, por vómitos, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que pasa? Disminuye protones. Sí. ¿Hacia dónde se desplaza mi equilibrio? Hacia la derecha. Muy bien, tratando de compensar lo que se está perdiendo. ¿Qué pasa con el bicarbonato como consecuencia? Aumenta. Aumenta o se acumula. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Y cómo va a ser la respuesta compensatoria en ese caso? Aumenta bicarbonato, la proporción por ende aumenta y por ende aumenta mi pH. ¿Sí? Entonces, la respuesta compensatoria va a ser... Respiratoria. Sí, siempre que sea metabólico, mi respuesta compensatoria va a ser respiratoria. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con mi frecuencia respiratoria? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si estoy en un caso de alcalosis metabólica. Disminuye. No tiene que aumentar, profe. ¿Qué va a pasar con la frecuencia respiratoria? ¿Qué pasa si yo aumento mi frecuencia respiratoria? ¿Respiro más rápido o respiro más lento? Más rápido. Perder CO2. Se pierde el CO2 porque respiras más rápido. Y yo en este caso, ¿quiero perder CO2 o me conviene mantener CO2? Si estoy en un caso de alcalosis metabólica. Mantener mi componente ácido. Entonces, ¿qué va a pasar con mi frecuencia respiratoria? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Voy a respirar lo más lento posible para tratar de mantener mi componente ácido. ¿Está bien? Porque yo estoy teniendo un pH básico. Yo quiero que ese pH baje de 7,5 a 7,45, ¿sí? Para intentar que el pH vuelva a su valor normal. Entonces, para que baje, yo tengo que aumentar mi componente ácido. Aumenta la presión de dióxido de carbono mediante la disminución alveolar, disminuye la frecuencia respiratoria, por ende aumenta la presión de dióxido de carbono o su concentración, que son directamente proporcionales, y por ende esta proporción también va a tratar de aproximarse a 20, que es el valor normal, ¿sí? Porque va a aumentar mi denominador.
¿sí? Y si aumenta mi denominador, entonces esto se vuelve más pequeño, intentando aproximarse al valor normal. Y por ende el pH también se va a aproximar al valor normal. Y como resumen de todo lo que vimos, vamos a ver. Desorden primario. ¿Cuál es la causa de mi problema? ¿Sí? Puedo tener acidosis respiratoria, le tengo que mirar a quién. Siempre que sea un caso de acidosis o de alcalosis respiratoria, ¿a quién le miro? Dióxido de carbono. Siempre que sea metabólica, le miro a quién. Bicarbonato. Bicarbonato. ¿Está bien? Ya sea acidosis o ya sea alcalosis. Pero no quiero que se confundan. Esa acidosis o esa alcalosis metabólica puede ser por pérdida, por aumento o disminución en la reabsorción de bicarbonato, pero también de protones. Solo que nosotros le miramos al bicarbonato porque él está dentro de nuestra proporción en la ecuación de Henderson. ¿Está bien? Solamente por eso le miramos a nuestro bicarbonato, porque es parte de nuestro sistema tampón. Pero puede ser por pérdida, puede ser por acumulación también de protones, ¿sí? Y eso simplemente lo vamos a ver en nuestra causa primaria, como estuvimos viendo en los ejemplos. Entonces, si es un caso de acidosis respiratoria, ¿qué va a pasar con mi presión de dióxido de carbono? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Aumenta. Traten de no mirar el gráfico para hacer juntos, para saber si entendimos. ¿Qué pasa con mi respuesta compensatoria? Si es respiratorio, ¿sobre quién va a recaer la respuesta compensatoria? ¿O el sistema metabólico? Sobre el sistema renal o metabólico, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Si estoy en un caso de acidosis respiratoria, en un caso. Va a intentar aumentar para mantener el pH normal. Exactamente. Va a aumentar bicarbonato, aumento en la reabsorción renal de bicarbonato y también en la eliminación renal de protones, ¿sí? Como les dije, ambos regulan bicarbonato y también protones. Tanto la causa como el mecanismo también mira a los protones, solo que nosotros le vemos más bien acá al bicarbonato porque forma parte de mi sistema tampón, pero no se olviden nunca de los protones. Alcalosis respiratoria, ¿qué va a pasar ahí? Le miro otra vez al dióxido de carbono. Si estoy en un caso de alcalosis respiratoria, me asusté, tengo un estado de ansiedad, pánico, respiro rápido. ¿Qué pierdo? Dióxido de carbono. ¿Qué pasa con su concentración o su presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Va a disminuir. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. ¿Y qué va a pasar con la respuesta compensatoria? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato o con los protones? Bicarbonato disminuye. ¿Sí? ¿Y qué pasa si cuando hablamos de bicarbonato disminuye, decimos que aumenta o disminuye su reabsorción? Disminuye. Disminuye su reabsorción. ¿Y qué pasa con los protones? ¿Aumenta o disminuye su eliminación? Aumenta. Si estoy en un caso de alcalosis respiratoria, ¿va a aumentar o disminuir la eliminación de mis protones? Disminuir. Va a tratar de eliminar lo menos posible, ¿sí? Porque estoy en un caso en donde yo tengo un pH básico. Yo necesito bajar ese pH. Y la única forma es tratar de tener protones, ¿sí? Pues, acidosis metabólica. Pueden ser de dos tipos. ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos? Normoclorémica e hiperclorémica. Genial. En el caso de la acidosis metabólica normoclorémica, ¿el bicarbonato se perdía o se consumía? Normoclorémica. Se consumía. ¿Para qué? Para Localizar la cantidad de protones. Muy bien, de los ácidos extraños que se están formando. Y en el caso de la acidosis metabólica hiperclorémica,
¿el bicarbonato se perdía o se consumía? Se perdió. Se perdía. Sí, en un caso de una patología, ya sea que yo tenga una diarrea o un tipo de acidosis tubular renal que hace que se pierda bicarbonato por la orina. Muy bien. En ese caso, ¿sobre quién va a recaer mi sistema de compensación? Mi mecanismo sistema compensatorio Respiratorio. sobre el sistema respiratorio. ¿Y qué va a pasar con el dióxido de carbono? ¿Se va a eliminar más o se va a eliminar menos? ¿Qué va a pasar con la frecuencia respiratoria? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar para intentar hiperventilar para que se pierda mi componente ácido, porque yo ya estoy en una situación de acidosis. ¿Qué pasa si yo vomito mucho? Vomito mucho, utilizo diuréticos para bajar de peso. ¿Qué estoy perdiendo? Pérdida de protones. Pérdida de protones. Entonces, ¿qué estoy teniendo? ¿Acidosis o Alcalosis alcalosis? metabólica. Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Entonces, si es un tipo de alcalosis metabólica, ¿qué es lo que va a aumentar como consecuencia? Bicarbonato. El bicarbonato. Sí. ¿Y qué va a pasar con mi sistema compensatorio? ¿Sobre quién va a recaer? Sobre el sistema El sistema respiratorio. respiratorio. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con la presión de dióxido de carbono en ese caso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si estoy en un caso de alcalosis, ¿qué va a pasar con la presión de dióxido de carbono? ¿Va a aumentar? Va a aumentar. Va a aumentar. Quiere decir que mi frecuencia respiratoria aumentó o disminuyó. 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 Muy bien. Me emociona. Muy bien. Entonces, el objetivo siempre de la respuesta compensatoria es mantener esta proporción, ¿sí? Dentro de sus valores, de sus parámetros normales, que es 20. Siempre acuérdense de los parámetros normales. 20 para la proporción bicarbonato de dióxido de carbono, 40 para la presión de dióxido de carbono, 1.2 milimolar para la concentración de dióxido de carbono, para bicarbonato 24 milimolar, siempre, y el pH 7,4. Siempre los parámetros normales tener en la cabeza. Los trastornos respiratorios tienen compensación metabólica, los trastornos metabólicos compensación respiratoria. Muy bien. Entonces, pH, 1500 resúmenes para que se les quede. pH, disminuido, acidosis, aumentado, alcalosis. ¿Sí? Si tenemos un caso de acidosis, tenemos por disminución de bicarbonato, por aumento de CO2. ¿Sí? Si es por disminución de bicarbonato, tenemos acidosis metabólica. Esa disminución puede ser porque se consume o porque se pierde. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos dos tipos de acidosis metabólica. Si aumenta dióxido de carbono, el tipo de acidosis es respiratoria. Alcalosis, aumenta bicarbonato, disminuye dióxido de carbono. Si el bicarbonato es la estrella, entonces alcalosis metabólica. Si el dióxido de carbono es la estrella, entonces tenemos un caso de alcalosis respiratoria. Antes de seguir, ¿qué pasa si yo les digo que el hiato aniónico en un paciente con alcalosis metabólica es de, qué sé yo, 18? Eso me interesa a mí, si estoy en un caso de alcalosis metabólica. No. No me importa, ¿sí? Porque a mí me sirve eso para distinguir entre un tipo de acidosis metabólica, ya sea hiperclorémica o normoclorémica. En los demás pierde importancia, ¿sí? Profe, ¿puedo interrumpirte un ratito? Claro que sí. Profe, en alcalosis metabólica, ahí el bicarbonato no tiene que estar disminuido. No, como consecuencia aumenta, ¿sí? Alcalosis significa siempre que ¿cuál es tu componente básico en tu sistema tampón? ¿Dióxido de carbono o bicarbonato? Bicarbonato. Bicarbonato. Y si vos estás en un caso de alcalosis, significa que tu pH es alto, ¿sí? Y si tu pH es alto, significa que tenés mucho de tu componente básico. ¿Está bien? Entonces, siempre que tengas en un caso de alcalosis metabólica, tu bicarbonato va a estar aumentado. Ya sea esa la causa de tu problema o ya sea esa la consecuencia, ¿sí? Pero siempre va a estar aumentado. ¿Está bien? Ok, profe. Bueno, sigamos. El pH normal, pero si tenemos
bicarbonato, dióxido de carbono alterado, entonces podemos tener un trastorno mixto, que también va a haber algún grupo sorteado con trastornos mixtos. Entonces, en la acidosis, esta proporción bicarbonato, dióxido de carbono evidentemente va a estar bajo, por ende mi pH también baja porque son directamente proporcionales. Y en la alcalosis, esta proporción va a estar aumentada, por ende mi pH está aumentado, por eso tengo un caso de alcalosis. Y eso, esto es como un resumen nada más para que tengan en cuenta. Ahora, para hacer los ejercicios tenemos que tener en cuenta los valores normales que les venía diciendo. pH 7,4. Protones, concentración de protones 40 nanomolar. Presión de dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio. Concentración de bicarbonato 24 milimolar. Carbonato total 25 milimolar. Bicarbonato sobre dióxido de carbono 20, o sea la proporción. Y átomo aniónico menor o igual a 17. Y exceso de base, que es más o menos 2000 equivalentes por litro. El exceso de base normalmente es la capacidad neutralizadora que yo tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo? Saben que las bases son los que neutralizan los protones. Entonces nosotros generamos más ácidos que bases en el organismo. Entonces necesitamos tener mayor capacidad neutralizadora de protones, es decir, mayor base que ácido. Entonces, normalmente el exceso de base es la base tampón real que yo tengo versus menos lo que tengo que tener, ¿sí? Es esa diferencia. Normalmente se considera 49 si consideras todos. Nosotros normalmente vamos a considerar simplemente el sistema tampón bicarbonato, ¿verdad? A no ser que le especifique algo diferente, ¿sí? Entonces, el exceso de base sería, por ejemplo, yo tengo en realidad 50, pero yo tengo que tener normalmente 49. Eso me dice que es mi valor medio. Entonces, mi exceso de base es positivo, ¿sí? Más 1. 50 menos 49 más 1. Significa que yo tengo suficiente capacidad neutralizadora. Yo tengo la capacidad para neutralizar ácidos, ¿sí? O protones. Por eso es exceso de base. Pero ¿qué pasa si lo que yo tengo es 45 y lo que debería de tener es 49? 45 menos 49 menos 4. Siempre lleva el signo del mayor, ¿sí? En este caso 49 es mayor que 45, por eso menos 4. Yo tengo un exceso de base negativa, es decir, que yo no tengo la suficiente capacidad neutralizadora de protones. No estoy en una condición ideal. ¿Está bien? Simplemente eso nos dice nuestro exceso de base. Y nos dice que lo normal es que haya más o menos 2000 equivalentes por litro. Entonces, ahora sí, podemos empezar con los ejercicios. Quiero que sepan que los ejercicios del examen no van a ir mucho más de lo que tienen en el ejercitario. ¿Está bien? Van a ser así como en la clase o lo que tienen en el ejercitario. No vamos a ir mucho más de eso. O sea que si ustedes logran hacer todos los ejercicios, no va a haber problema. ¿Cuál sería la proporción entre bicarbonato y dióxido de carbono en el plasma de un paciente cuyo pH es 7,5? Si el pH es 7,5, ¿qué está teniendo mi paciente? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. Alcalosis. Yo con estos datos nomás puedo saber si es metabólica, si es respiratoria mi alcalosis. Solamente con el dato del pH. No. No. ¿Sí? No tengo ni el valor del bicarbonato ni el valor del dióxido de carbono, no puedo saber. Pero sí sé que tiene una alcalosis, porque su pH es 7,5. Cuando lo ideal, lo normal es que tenga 7,4. Entonces, mediante la ecuación de Henderson voy a quitar esa proporción, ¿sí? 7,5, así como hicimos la semana pasada. 7,5 igual a 6,1 más logaritmo de la proporción. Esto que está acá sumando va a pasar al otro miembro restando 7,5 menos 6,1 igual al logaritmo de la proporción. Luego hago la resta y le hago el antilogaritmo. ¿Y cuánto le sale? 25,12. A todos les sale así. 25,12. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, 25,12. Lo normal es 20, ¿sí? Tiene sentido que esté aumentado porque estamos en un caso de alcalosis. Entonces, ya hace el despeje acá para
despejar bicarbonato porque en la siguiente pregunta es, ¿cuáles serán las concentraciones de AMA forma el sistema tampón si la concentración total del buffer es de 30 milimolar? Entonces, por eso, acá ya hace el despeje. Entonces, bicarbonato va a ser igual a dióxido de carbono, que está acá dividiendo, va a pasar multiplicando 25,12 por dióxido de carbono. Entonces, vos sabés que la sumatoria de bicarbonato y dióxido de carbono es de 30. Entonces, reemplazamos acá 30 milimolar igual a dióxido de carbono más bicarbonato. Y acá, en lugar de poner bicarbonato, voy a poner 25,12 por dióxido de carbono, así como hicimos la semana pasada. Y entonces va a ser 30 igual a 26,12, ¿sí? Por dióxido de carbono. Esto que está acá multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. 30 dividido 26,12. ¿Cuánto me sale mi concentración de dióxido de carbono? 1,15. 1,15 milimolar. Pero me pide también del bicarbonato. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar la concentración del bicarbonato? Reemplazar. Reemplazar Sí, acá, ¿verdad? y despejando sale 25,12 por 1,15. ¿Cuánto sale? 29. 28,85. 28,9 milimolar. Y ahí ya tengo la concentración de mi componente, tanto de mi bicarbonato como mi dióxido de carbono. ¿Está bien? A todos les salió así. Chicos, para si tienen alguna duda, hablen ahora o no callen para siempre. Tienen todavía el tiempo. Profe, Sí. una consulta. Siempre que me dice concentración total del buffer, va a ser tampones igual a CO2 más Siempre, carbonato. siempre. Concentración total, te puede decir concentración total del carbonato también. O concentración total del buffer. Eso significa, o concentración total del tampón. Eso significa la sumatoria. Siempre. Siempre que esté la palabra total, significa la suma de los dos. ¿Cómo estará el exceso de base en dicho paciente? ¿Cómo vamos a hacer? Ay, chorete que pasa solito. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que hacer una diferencia entre el valor que nos dio, que es la concentración de bicarbonato actual, menos el valor normal. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos dio? 28,9 menos 24. Exacto. ¿Cuánto sale? Ay, Positivo 4,9. muy bien. Así mismo. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? ¿Tengo suficiente capacidad neutralizadora de protones? Sí. Sí, porque salió positivo mi exceso de base. ¿Está bien? ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. En el caso de acidosis, lo que me va a salir negativo mi exceso de base. Depende. Depende del valor de tu bicarbonato en realidad. No siempre es así. Depende mucho del valor de tu bicarbonato. Normalmente sale así. Sale negativo. Pero no siempre. Profe, entonces si sale positivo, lo que quiere decir es que tiene suficiente capacidad neutralizadora. Neutralizadora. Sí. Ok. Suficiente capacidad para neutralizar los protones. Porque mi base es el bicarbonato. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Sigo? ¿Me quedo? ¿Repito? ¿Se entendió, profe? Sí, profe, se entendió. Ok. ¿Son estos valores compatibles con un cuadro de vómitos intensos o con un cuadro de hiperventilación?
¿Hiperventilación? Creo que sí, profe, debido a que este paciente tiene alcalosis y todo el problema de hiperventilación y eso es pérdida de ácido. ¿Qué les parece a ustedes? Los dos, tanto hiperventilación como vómitos, generan alcalosis, ¿verdad? Solo que uno es por problemas en el dióxido de carbono o por alteraciones en el dióxido de carbono y el otro en el bicarbonato. ¿Cuánto es el Metabólico. valor? ¿Cuál es el valor normal del dióxido de carbono? 1,2 milimolar. 1,2 milimolar. ¿Y cuánto le salió a nuestro paciente? 1,15. ¿Y les parece que está muy por debajo de su valor normal? No. Ese 5 le puede redondear tranquilamente al 1 y Profe, puede ser 1,2. ¿no sería entonces por vómito, por el aumento de bicarbonato que tenemos acá? Lo Metabólico, normal ya que es metabólico. metabólico va a ser, ¿sí? De vómitos, por vómitos. Porque el valor del bicarbonato, ¿cuánto es? Normal, 24. ¿Y cuánto tiene nuestro paciente? 28,9. Entonces, si yo veo los dos, hiperventilación y vómitos me da alcalosis, cierto. Pero si veo si es por hiperventilación, este valor de dióxido de carbono debería de ser mucho más pequeño de 1,15, porque 1,15 tranquilamente el 5 le redondea al 1 como es un número impar y es 1,2 y es un valor normal, mientras que el bicarbonato es 28,9. Entonces tranquilamente puede ser por vómito antes que por hiperventilación. ¿Está bien? ¿Se Profe, entiende? tengo una duda. Sí, O sea, viste que es mal hacer los cálculos, sale alcalosis. Entonces, si yo no sé, o sea, siempre que sea para saber si es por, o sea, si es metabólico o respiratorio, tengo que comparar nomás los valores. Tipo el sí, que me salió con el normal, y ahí, de acuerdo a eso, recién yo decido si es metabólico o no. exactamente. No me guío Exactamente. nomás porque sea alcalosis, ¿verdad? No, porque la alcalosis puede ser tanto respiratoria o metabólica, ¿sí? Muchas veces se le dice, en un caso de alcalosis metabólica, ¿sí? El paciente tiene un problema porque hiperventila o porque vomita. Y ahí es re fácil, porque no va a ser por hiperventilación, porque el problema ya le dice que es metabólico. Pero en este caso simplemente le decía, le daba el pH, que era 7,5, ¿sí? Y dedujimos que era alcalosis porque va por encima del pH normal, pero no nos dice nada más. Tenemos que mirar los valores de mi dióxido de carbono, que es la estrella cuando se trata de un problema respiratorio, y el bicarbonato, que es la estrella cuando se trata de un problema metabólico. Y vemos que el dióxido de carbono prácticamente tiene parámetros normales, mientras que el bicarbonato no, está muy por encima. Entonces puede ser tranquilamente por vómitos, donde se pierde protones y por ende aumenta bicarbonato, que es la causa de la alcalosis metabólica. ¿Está bien? Si era por hiperventilación, pónganle que iba a ser 1,1 o 0,9 o 1 el valor del dióxido de carbono. Pero estos son valores normales. 1,15 es tranquilamente, esto le puede redondear a 2. O sea, si nosotros queremos demostrarle que algo está muy por debajo, no le vamos a poner 1,15 o 1,16 o 1,17. ¿Está bien? Porque matemáticamente esto se redondea a 1,2. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que puede ser más bien por vómitos que por hiperventilación? Sí, ¿Sí? Profe, tengo una duda que me surgió ahora. Sí. Viste que acá, por ejemplo, es, o sea, ya sabemos que hay un aumento, ¿verdad? En el valor de bicarbonato, ¿verdad? Pero en el caso de que yo tenga, no me puede tampoco dar un aumento y una disminución de dióxido de carbono. O sea, no pueden estar los dos alterados, ¿verdad? O sea,
Tengo que guiarme por el valor que esté más cercano a lo normal para después yo decir, ah, no, mi bicarbonato es lo que acá está aumentado o mi dióxido de carbono es lo que está acá disminuido, ¿verdad? Pueden estar los dos alterados, claro que Y, pueden, pero uno puede ser tu mecanismo compensatorio. Entonces, ¿cómo estaría el mm, dióxido de carbono en ese caso? ¿Estaría aumentado o estaría disminuido? ¿Te y o- daría, te en, daría menos que 1.15 o mayor a 1.15 si fuera tu mecanismo compensatorio? menor, no sería. Sí, sí, es mi Que mecanismo compensatorio. de tu alcalosis, porque es una Tiene alcalosis que metabólica. aumentar. Tiene que aumentar, ¿sí? Porque tu alcalosis es metabólica. Entonces, póngale, si tenían acá 28.9 de dióxido de bicarbonato y acá tenían 2,2 milimolar de dióxido de carbono, los dos están alterados, ¿sí? Este es mi problema, esta es la causa de mi desequilibrio. Yo estoy teniendo una alcalosis porque mi pH es 7.5. Entonces, mi alcalosis es metabólica, pero el aumento de mi dióxido de carbono simplemente es mi mecanismo compensatorio. Por eso aumenta mi componente básico, mi componente ácido, que es el dióxido de carbono. ¿Está bien? Los dos pueden estar alterados, pero uno es tu causa y el otro es tu mecanismo compensatorio. Y tienen que saber distinguir entre los dos. Mirando el pH van a poder distinguir. Porque si fuera el dióxido de carbono el causante y fuera 2.2, entonces tu pH debería de ser menor, ¿sí? Si esa Ah, ya fuera la entendí, causa, ya ¿sí? entendí. Sí, ¿Está bien? sí, ya. Entonces con tu pH vos podés saber cuál es la causa y podés saber cuál es el mecanismo compensatorio. Tu pH es el que te guía, Ya. ¿sí? Sí, gracias, profe. Dale. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? No, no creo que eso era lo último. Y acá simplemente la reacción. Acá. Entonces, si es por vómitos, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Qué se va a perder? Por los vómitos, ¿qué se pierde? Protones. 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 Entonces, lo primero que baja son los protones. ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha, intentando compensar lo que se está perdiendo. Y entonces, ¿qué pasa con el bicarbonato? Aumenta. 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 Muy bien. Aumenta bicarbonato, aumenta mi pH, tengo una alcalosis. Hiperventilación, eliminación excesiva de dióxido de carbono causa alcalosis respiratoria. Entonces, en ese caso, disminuiría dióxido de carbono, el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda, intentando compensar lo que se está perdiendo. ¿Y qué pasaría con los protones? Disminuirían. Tengo disminución de dióxido de carbono, por ende aumenta mi pH. Mi dióxido de carbono es mi componente ácido, tiene sentido que si disminuye, aumente mi pH. Entonces, los valores de mi paciente, veo cómo están, lo que hicimos recién y vemos que es más compatible con un cuadro de vómito que de hiperventilación. ¿Sí? Y es así como ustedes tienen que relacionar para saber hacer los ejercicios. Un paciente tiene un pH sanguíneo de 7.3. 7.3. Acidosis o alcalosis, 7.3. Acidosis. Muy bien. Y una presión de dióxido de carbono de 50. Ahí ya me dice todo. Que tengo acidosis, acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Sí, porque mi presión de dióxido de carbono es 50, cuando lo normal es que sea 40. Y este es mi componente ácido. Está aumentado, por ende hace que mi pH disminuya. No es un mecanismo compensatorio, porque si fuera un mecanismo compensatorio a mi pH 7.3, esto debería de estar disminuido. En cambio está aumentado, ¿sí? Entonces esta es la causa. ¿Cuál es el trastorno ácido-base que presenta el paciente? Acidosis. ¿De qué tipo? Respiratorio, porque le miro al PCO2, a la presión de dióxido de carbono y veo que está aumentado. Entonces, ¿cuál es la concentración de bicarbonato
Para eso necesito la concentración de dióxido de carbono para meter en mi ecuación de Henderson. Simplemente utilizo esta ecuación, 3,01 por 10 a la menos 5 por la presión de dióxido de carbono, reemplazo y me sale 1,5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y una vez que tengo eso, hago mi ecuación de Henderson. pH ya tengo 7,3, igual a 6,1 más logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre dióxido de carbono. Mi pH es 7,3, esto que está acá sumando va a pasar al otro miembro restando. ¿Cuánto sale la proporción? ¿Cuánto le sale la proporción? A la resta le hacen el antilogaritmo. ¿15,84? Sí, 15,85. Y ustedes tienen el valor del dióxido de carbono, que es lo que quitaron acá, 1,5 por 10 a la menos 3. Esto que está dividiendo acá y me está molestando va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces, 15,85 por 1,5 por 10 a la menos 3 es igual al valor de mi bicarbonato. ¿Cuánto sale? 0,023. 0,023, 7 molar o 23,7 milimolar. ¿Sí? El bicarbonato normal, el pH menor a 7,4, dióxido de carbono está aumentado. Entonces, evidentemente, mi bicarbonato no es la causa de mi desequilibrio porque él está normal. Lo normal es 24 y acá hay 23,7 que se redondea a 24. ¿Sí? Entonces, mi problema es respiratorio. Tengo un caso de acidosis respiratoria. ¿Se entendió? Así van a hacer los ejercicios en el examen. Así que necesito que me digan si se entendió. Profe, yo tengo una duda Sí. con respecto a si es... Espera, que no sé cómo plantearte, profe. ¿Puedes volver a tu ejercicio? Ahí está. Ay. Así como yo voy a saber si es... Porque al comienzo hablaste sobre si es compensatorio o si es la causa. Esa parte yo no entendí. ¿Cómo yo sé cuándo es la causa o cuándo es por compensación? Sí. Le miras a tu pH. 7,3. 7,3. Sí o sí es acidosis. ¿Sí? Miras tu presión de dióxido de carbono. Está por encima de 40, que es lo normal. Tiene 50. En este caso es fácil ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu componente ácido está por encima, ¿sí? Y tengo una acidosis. O sea, tengo un caso de acidosis, la presión de dióxido de carbono está por encima, quiere decir que es respiratorio. Genial. Es una acidosis respiratoria. Acá no hay problema. Aparte le miras a tu bicarbonato y ves que es normal, ¿verdad? O sea, no hay drama acá. Pero en este caso, que solo te daba el pH 7,5 y no te decía absolutamente nada, vos mirás tu pH y ves que es 7,5, decís que es una alcalosis. Determinás todos tus valores, pero no sabes si es respiratoria o si es metabólica. Y ves, tu valor de dióxido de carbono es la estrella cuando dudamos de si es respiratoria. Entonces vemos que es 1,15, es normal, ¿sí? Porque es 1,2 lo normal. Y esto se redondea y es 1,2, ¿sí? En cambio, tu bicarbonato está aumentado. Ah, sí. Entonces es metabólico. Genial. Porque si esto puede estar los dos alterados, tranquilamente esto puede ser de 2, por ejemplo. Pero no iba a ser la causa de tu problema. Porque si fuera de 2, tu componente ácido estaría muy por encima, ¿sí? Y tu pH sigue siendo 7,5, quiere decir que es alcalino, es un tipo de alcalosis todavía, pero esto está aumentando para intentar compensar ese aumento del pH. Lo que a vos te va a decir si es la causa, si es la consecuencia, es simplemente tu pH. Si vos ves un pH de 7,5, pero tu componente ácido está aumentado, no tiene sentido que este sea la causa, porque si no sería una acidosis, no una alcalosis. Esto está aumentando, intentando compensar el problema, ¿sí? Porque mi pH me dice que es 7,5. ¿Está bien? Entonces tu pH es lo que te guía. Sí, profe, ahí entendí, gracias. Dale.
y 11:33. No nos dio tiempo de terminar todos los ejercicios, creo. A ver un poco. Este está. ¿Cuál es la relación bicarbonato-dióxido de carbono? Tenemos las concentraciones que determinamos acá. Para el bicarbonato es 0.0237 y para el dióxido de carbono es 1.5 por 10 a la menos 3. Entonces simplemente hago esa relación y me sale que es 15.8. Está por debajo de 20, lo cual tiene sentido que yo esté teniendo una acidosis, ¿sí? Porque mi proporción es menor a lo normal. ¿A cuánto debería elevarse el bicarbonato para compensar totalmente ese aumento de presión de dióxido de carbono? Eso es cuando mi sistema renal ya esté activo a partir de los 3 a 5 días, entonces ya va a poder regular con el bicarbonato. ¿Y a cuánto debería de elevarse para compensar totalmente esa presión de dióxido de carbono? Se puede hacer con la ecuación de Henderson usando el pH de 7,4, porque si compensa totalmente el pH tiene que ser 7,4. Hacen el antilogaritmo con la concentración de dióxido de carbono y van a quitar la la concentración de bicarbonato que necesitan. O simplemente pueden hacer, acá yo hice así, pero también pueden hacer acá, con esta proporción. ¿Esta proporción a qué es igual cuando es normal? Cuando el pH es 7,4. A 20. A 20. Entonces, bicarbonato sobre dióxido de carbono es igual a 20. Esto, que yo sé cuál es su valor de dióxido de carbono, es 1.5 por 10 a la menos 3. Esto va a pasar multiplicando y ahí me va a dar el valor de bicarbonato. Mucho más fácil. ¿Está bien? Pueden hacer de esas dos formas. Le tiene que salir lo mismo. Yo hice y me salió igual, así que así también le tiene que salir. Tiene que dar 30 milimolar o 0,030 molar. Y eso, hasta acá llegamos, porque tengo clase ahora con A1. Este tercero no nos dio tiempo, pero está todo resuelto. Y yo tampoco. Pero está todo en el PPT. Así que cualquier duda que tengan me pueden escribir sin problema. Está bien, hasta el jueves, chicos. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta el